¿Qué pasa, tío? ¿Qué tal? Nada, hemos venido a ver cómo me están haciendo la review del helicóptero, que llevo ya 3 semanas con el helicóptero desmontado y creo que es algo que a la gente le va a molar verlo. ¿Sabes lo que es la review de 2 años o no? Bueno, la bianual. Supongo que cuando lleva mucho tiempo en marcha tendrás que hacerle una revisión para que el helicóptero pues no se caiga, ¿no? Bueno, como una ITV. ¡Oh, pavo! Este fue mi primer helicóptero, ¿sabes? ¿Sí? El Kilo que Mike, sí. Hostia, no lo había visto. Yo aprendí con este, tío. Esto es un 44. Pues no sé, tío, debe ser... ¿La nitro? No, esto debe ser el extintor del motor o alguna mierda. ¿Y eso? Eso es nuevo, ¿no? ¿El qué? ¿El extintor es el nuevo? No, todo esto es el tema de flotabilidad. ¡Ah! Es la bombona. Claro, de la claro, flota, claro. Lo que hace, lo que rellena los flotadores en caso de emergencia. Que no la había visto. Yo pensaba que era un extintor. Sí, es sí. la flotabilidad. Es por si te caes al agua, Sí. para que el bicho no se hunda, Te ¿sabes? ponen flotadores. ¿Aguanta mucho tiempo con esto? Puede aguantar unas 2 horas, 3 horas. 2 horas Sí, flotando. Flotando. Que no haya sí. mala mar, ¿no? Que no haya mala mar y exacto. Sí, Porque sí. luego se va deshinchando. Se va deshinchando hasta una cierta presión, porque lleva una relief valve. Primero hincha mucho y después se deshinchan hasta su presión nominal. Y se queda en esa presión hasta bueno, no está probado 2-3 horas hasta que te puedan venir a buscar, porque no está pensado para... Pero en 2 o 3 horas, si te caes en medio del mar, date por jodido el Tienes helicóptero. que rezar un poco y sobre todo que te vengan a buscar, sí. A malas cortas el bicho que se hunda el helicóptero, ¿no? Sí. Sí, sí. ¿Y le puedes dar un tajo si se te hincha o no? Hombre, sí, esto al final es como un airbag gigante y lo podrías cortar con cualquier cosa, pero bueno, a ti si estás encima te interesa Que aguante. que aguante, exacto. Hostia, Sí, tío. sí. Este helicóptero me trae muchos recuerdos, tío. Es Jauma. Es un crack de los helicópteros. Trabaja en Vigas Group y bueno, es el encargado de hacer la revisión Del NKU, del NKU. helicóptero de José, aquí lo tenemos. Y bueno, sí, estamos haciendo ¿Qué le estáis haciendo? una Es la bianual esta, ¿no? ¿O qué? bianual más una extensión de 4 años, revisión de 4 años, que hemos tenido que abrir toda la transmisión. Bueno, en general todo lo que veis que gira de un helicóptero lo hemos tenido que abrir y cambiar juntas, cambiar pues todo lo que nos dice el fabricante. Para entendernos, transmisión, Sí, motor, la motor, turbina, esa es la turbina que mueve el bicho. Sí, eje de cola y la cola, con sus palas que actualmente están desmontadas. Hoy mismo hemos subido toda la transmisión y ¿Qué pesa la transmisión esa? la transmisión pesará unos 120 kilos, algo así. ¿Y las piezas? ¿Hay alguna pieza de titanio o alguna historia de estas que sean más duras de la cuenta o es todo aluminio y...? No, es magnesio, lo que es la cobertura es una cobertura de magnesio y por dentro lleva engranajes pues, de aleaciones de titanio, hierro, bueno, materiales así un poco especiales. Para aguantar, bueno, ¿no? Sí, para aguantar. Entiendo que eso hay mucha fuerza, ¿no? Que está aguantando. Exacto, aquí continuamente. de hecho es la madre del cordero, ¿no? Es donde gira toda la potencia del helicóptero, pasa por aquí y se va hasta las palas para aguantar la... O sea, al final el bicho este hace rodar ese eje. Es el que da la potencia. Y el otro eje que no lo tienes puesto, ¿no? Exacto. Que es el que mueve la transmisión, ¿no? Exacto. O sea, esto es el motor. Sí, porque del motor sale la entrada que va hacia la transmisión y la salida del motor se aprovecha para toda la cola. Vale. ¿Y lo que habéis hecho ahora es cambiarlo todo? No, ¿O repararlo? la mayoría de revisarlo? cosas en esta inspección lo que hemos hecho es revisarlo y mirar que no haya ningún desperfecto y que esté todo bien. ¿Y tenéis que hacer check en un checklist o algo? Exacto, tenemos una orden de trabajo que tenemos que revisar cada día, cada punto, cada tuerca, pues revisar en la orden de trabajo y a su vez con el manual del fabricante. ¿Qué se tarda más o menos en hacer una revisión bianual? Aquí igual te diría mes y medio, algo así, 3 personas que sepan. Esta revisión se hace cada 2 años. Y Exacto. luego hay otro tipo de revisiones. Exacto, después esta coincide con una de 4 años que tiene algún punto más extra de la bianual para revisar. Después hay una de 12 años, hay una de 100 horas, después porque tú tienes por tiempo o por horas de vuelo.
hay muchas revisiones. Bueno, de hecho, fíjate, habéis hecho la de 12 años, la del overhaul, ¿no? Estamos haciendo lo que se llamaba antes el overhaul, que es la de 12 años. Son 12 años de inspección. Y esa es la más grande. Esta es de las más grandes, sí. Claro, todo el chasis, al final, no sé cómo hacéis lo de los líquidos penetrantes. Bueno, el fabricante te dice dónde es más propenso a que tenga grietas. ¿Pero le echáis vosotros el líquido o lo lleváis Sí. a un sitio? No, depende de qué prueba la podemos hacer nosotros y depende de qué prueba tienen que venir de fuera y hacerlo, si no estás autorizado. Claro, ¿cuánto tiempo tienes que formarte para...? Porque claro, no es lo mismo tocar este helicóptero que tocar este. ¿Cuánto tiempo tienes que formarte para habilitarte como mecánico de un tipo de helicóptero? Cada fabricante te da una licencia para poder tocar su modelo, porque va por modelos. O sea, este es de la misma casa, los dos son de Airbus, lo que pasa que esto es un monoturbina y esto es un biturbina, y cada uno tiene unas licencias diferentes. O sea, tú en tu caso las tienes las dos, sí. ¿Y cuánto tiempo tienes que formarte para que te den la licencia? Depende, un biturbina igual estamos hablando de mes y medio y un monoturbina un mes de formación, aparte de tu formación como mecánico aeronáutico. ¿Ya tienes que tener algún título o algo para Tienes que tener una licencia aeronáutica B1.3 que te deje tocar helicópteros de turbina, porque si después nos vamos a los helicópteros de pistón, es otra licencia, es la B1.4, que es, claro, tienes que tener cada licencia y después especializarte en cada helicóptero. Claro. Mucha gente no cae en que puede ser mecánico de un helicóptero, ¿no? Muchas veces que dices, ¿de qué eres? Mecánico. Ya, a veces me quedo aquí porque cuando les dices de helicóptero se quedan, ¡ostras! ¿Qué? Y al final es como mecánico de coche, lo que pasa es que tienes que especializarte en, turbinas. Yo no creo que sea como mecánico de coche. Bueno, ¿no? Pero al final es que no se parece nada, tío. Bueno, es diferente, pero es una profesión y si te gusta... Entre otras cosas porque los bichos estos, un mismo bicho puede volarte 50 años. O sea, hay helicópteros que tú estás viendo que tienen 50 años, 40 años y estéticamente son exactamente igual. Exacto. Tú te pones aquí el modelo de hace 40 años y es exactamente este mismo modelo y debe tener hasta las mismas planchas. No lo ves si tiene 40 años o tiene 12 años, no te das cuenta. No, porque claro, como cada 12 años los vaciáis enteros y les ponéis todo nuevo. Claro, 40 años a lo mejor han pasado 3 motores por ese helicóptero, han pasado pues 3 juegos de palas, 2 transmisiones, todo es nuevo, todo ha ido cambiando. Y aquí en este caso, ¿qué habéis mirado? ¿Transmisión en esta...? ¿Qué es lo que le estáis haciendo? Todo. Mira, de hecho actualmente nos falta hacer la revisión de motor. Pero la revisión lo hicimos hace poco, ¿no? Sí, se hizo una inspección de rueda de turbina, creo. Sí. Pero recordad que nosotros no estábamos autorizados. Sí. Y ahora nada, ahora le toca cambiar filtro de aceite, mirar filtro de combustible igual y mirar 3 puntos. He venido al FVR a que me cambien los filtros, ¿sabes? Bueno, sí, y cuatro cositas más. ¿Qué son las cositas rojas? Son como los puntitos rojos. Son puntitos para ver si el tornillo se ha movido. Es como un seguro visual para ver si el tornillo ha sufrido algún tipo de movimiento. ¿Lo vais pintando vosotros? Sí, cada vez que lo atornillamos, exacto. Le ponéis gotita, ¿no? Para que tiene que estar la gota en el sitio. Exacto. Vamos, que si se ha movido ya caca. Sí. Okay. Claro. Sí. ¿Y aquí por dentro lo habéis hecho algo o no? No, todavía nos falta, que mira, lo íbamos a hacer hoy, es desmontar todo el interior, revisar por debajo todo el planché, que no haya ningún desperfecto, que no haya ningún remache suelto. ¿Tenéis alguno que haga alfombritas de estas o no? Sí, lo podríamos mirar, hacerlas, sí, el Josep, sí. Tienen que ser ignífugas, eso sí, y... Pero no pueden ser de piel ni nada así un poco más. Hay piel ignífuga, sí. Bueno, mi idea es que quiero tunearme el helicóptero, porque este color está bien. El tío que se lo compré, que era lituano, le molaba llamar mucho la atención y yo quiero pintármelo de un color un poco más discretito. ¿Discreto? Vale, la palabra sería discreto, ¿no? Bueno, no, tampoco, o sea, voy a hacer un poco un concursillo de a ver cómo me pinto y cómo me tuneo. Pero vamos, que tengo claro que me quiero cambiar la tapicería de los sillones, ¿no? Hacer algo un poco más con mi logo y tal, porque el tío
tiene puesto su logo en todos los lados, ¿sabes? Ya. Entonces, ¿El logo de quién? El logo del dueño anterior. ¿Dónde está? Pero no se ve, ¿no? Bueno, en las Sí, alfombrillas las estas. alfombrillas ahora no están, pero Las sí. alfombrillas estas, ¿sabes? ¿El color este sale de fábrica o se lo pintó él? ¿Cómo va un este helicóptero? color? Sí. No, normalmente vienen sin pintar, ¿no? Los Sí, helicópteros. sí, O sea, pues- ¿qué salen blancos? No, Bueno, salen vienen de con la imprimación. Con la imprimación. Vienen de ese color exacto, azul feo. Vale. Sí. Pues O ese. sea, tú cuando compras de cero un helicóptero, lo compras así, con imprimación. Sí, Sí. Y luego tú decides qué pintura o qué figura le ¿Qué pones. acabado? Sí. claro. Tanto esto como hay extras, ¿no? Por ejemplo, lo que hablábamos antes de la flotabilidad, pues si lo quieres con un extra de flotabilidad porque sabes que vas a hacer todo el día a Barcelona, Ibiza, pues lo querrás con flotabilidad, porque en caso de accidente, de algún fallo puedas amerizar. Claro. Y bueno, hay extras. Esto, los interiores, la pintura, igual un poco como la automoción. Ahora os queda una semanita de curro, más Sí, o menos. más o menos. Sí, ya tenéis todas las piezas. Sí, nos falta algo, pero bueno, estamos en ello, sí. ¿Y estas piezas de dónde vienen? Del fabricante Airbus, tiene que ser el fabricante. ¿Pero todas vienen del mismo sitio o no? No, tienen diferentes Proveedores, ¿no? proveedores, pero al final sí, no puedes comprar. Los proveedores tienen que estar certificados también, ¿no? No puedes comprar ahora, pues eso es lo que decíamos, a una empresa lituana que está haciendo el part number eso, que es casi igual, no. Tiene que ser el original de, ¿El part de number qué fábrica. es? Part number cada pieza tiene un número, pues tiene que ser ese número y no puede haber otro fabricante que haga ese número, tiene que ser el fabricante original. Oye, ¿sabes? ¿y el tema vocacional, cómo lo lleváis, tío? Para nuevos chavales que se metan a esto, ¿hay muchos? Sí. Sí, O sea, sí, no, bueno, no hay un llevan. problema de gente que quiera dedicarse a esto. No, hay gente. Lo ¿Sí? que falta después que el chaval pues cuaje, bueno, que le gusten los Tío, helicópteros. pero tú fíjate, un mecánico no tiene grasa en las manos. Bueno, tengo algo de pintura, tengo limpio, ¿eh? bueno, ¿No? manos ¿No? muy limpias. Esto es ¿Sí? manos de mecánico, Sí, sí, sí. de Bueno, mecánico pero- cirujano. Sí, casi. ¿Y es muy dura la profesión de mecánico o qué? Tiene momentos de todo, pero bueno, esto es vocacional. Si te gusta, lo disfrutas. Yo en mi caso lo disfruto y sí que es. ¿Cuál es pues, la parte mala del oficio? Sobre todo, a veces, en mi posición, el estrés. Pero igual que supongo que en lo tuyo, ¿no? Saber gestionar el estrés. Que te entran 3 helicópteros y Y todo el mundo los quiere y para todo el allá. mundo los quiere. Y a veces también la autopresión que te metas tú. Porque si te gusta, quieres sacarlo rápido, ¿no? Esto ya es personal, ¿no? Es un Sí, poco y- como te lo tomes tú. ¿Y al final estáis muy desplazados muchas veces o no se Podemos da la estar. casuística? No es mi caso porque al ser responsable de taller pues siempre Estás en el me taller. quieren aquí, pero sí que los otros mecánicos muchas veces tienen que viajar. Sí, O sea, sí. viajar es Viajar es, sí, sí. que a lo mejor estás haciendo la vuelta a Ciclista España. y- Exacto, ha y habido un tienes- problema o no hace falta que haya un problema, simplemente el helicóptero se va a trabajar a Andorra. Pues tú tienes que ir con el helicóptero porque sabes que te va a caer una revisión de 25 o de 30 horas en Andorra. Pues tiene que subir un mecánico. Sí, no y puede, tiene que ir a no puede, revisarlo. no puede ser que el helicóptero vuelva a hacer la revisión. Claro, no. Normalmente va el helicóptero mecánico. Sí, Van- es van- algo- van en pack. Van en pack. ¿Y el ingeniero no? No, el ingeniero puede hacerlo Remoto, ¿no? Sí. O sea, Sí, sí. ¿cuál es la mejor profesión de los tres? ¿Mecánico, ingeniero o piloto? Hombre, para mí se lo estás preguntando a un mecánico. Ya. No, pero Para no, mí, no mecánico. ¿sí? Sí. Hombre, lo ideal para mí, yo empecé con esto que quería volar y bueno, y era mecánico de coches. Bueno, empecé con 16 años de mecánico de coches. Pero bueno. ¿Y cuándo te diste cuenta que los coches no eran lo tuyo? Al minuto cero. Yo ¿Sí? siempre estaba mirando por arriba. Tú mirabas Yo ya- para arriba a ver sí, si te caía un sí. coche de arriba. Sí, yo estaba mirando ya para. Sí, de los helicópteros, y en particular los helicópteros. ¿Y no qué aviones. relación tenías con el mundo de la aviación? ¿Cómo llegaste? Pues jugando al Flight Simulator. Cuando teníamos los CDs con el Flight Simulator, pues ahí mi padre me veía jugando al Flight Simulator y me preguntaban, ¿tú qué quieres ser de mayor? Y yo decía, piloto, porque no sabía que existía lo que hablábamos, ¿no? Mecánico aeronáutico. Y mi padre pensó, hostia, el chaval está trabajando en un taller de coches, no se le da mal, me dicen, pues ¿qué tal si miro de enchufarle en una escuela de mecánicos aeronáuticos? Y ahí empezó todo. Y ya de ahí acabaste aquí. De ahí estuve en Top Fly en una empresa
bueno, de escuela, una escuela de Sí, pilotos. la Top Fly que chapó, ¿no? Sí, la que chapó. La que chapó en Sabadell. Sí. Ahí estuve 2 años y ya de ahí Arreglando aviones. aviones. Y algún helicóptero tenían, algún Robinson 22, y ya después ya me vine para aquí y aquí ya llevo 20 años. Bueno, Ya son algún añito. algún añito, ¿no? Sí, sí. Por ahí hay otro mecánico, ¿no? Que... Sí, aquí está el Josep. Josep, Tarragó. ¿qué pasa? ¿Cómo vas? ¿Estás poniendo ahí aceitito o qué? Dejándolo bonito, es un poco de maquillaje. Ah, sí, es maquillaje esto. Hostia, qué bueno, tío. Pues oye, nada, yo a ver cuándo nos lo dais, una semanita o así. Yo creo que sí. Venga, Hombre, pues. si quieres venir a hacer las pruebas. Sí, ¿no? sí. La semana que viene. Bueno, probar, que funcione claro, bien, que no se claro. hayan dejado los tornillos fuera. esas cosas. Y lo pruebas tú. No, a ver, pues, con Xavi seguramente, claro, tío. Pero lo tenía que probar el El Jaume. mecánico. No, hombre, no, porque El claro, mecánico no lo prueba, animal. tendremos que hacer, y lo pruebas tú. no, Claro. tendremos que hacer pruebas de potencia, tendremos que hacer track and balance de todas Ya, las claro. partes giratorias. Se tiene que hacer cuantas, antes de entregarlo, unos cuantos arranques y unos cuantos vuelos. Un par de vuelos. Pero ¿lo vuelas tú o no? No. ¿Lo vuela Xavi? Lo vuela Xavi. ¿Cómo se hace una prueba de potencia? Bueno, en este caso tienes unas pantallas, si ves dentro, y le das a un botón y él mismo te dice, pues ahora mantente con el colectivo a tal posición. Y te mantienes ahí y él mismo te hace unos parámetros y te dice, ok, bad o good. Y la prueba de vuelo, esta que se hace, esta prueba, digamos, después de la reparación, ¿tiene algún tipo de, casuística o algo? ¿Vais con algún tipo de cuidado o algo por si Bueno, ha pasado algo o es un vuelo? No es un y vuelo, que directamente tú vas con unos parámetros, tú vas con un esquema ¿Un del vuelo a un manual metro del suelo? y te dice, pues ahora ponte a tantos nudos, a 1000 pies y pone el motor a tanto torque. Y está todo escrito, al final seguimos un esquema y él te dice si está bien o si está mal. Yo lo levantaría un metrillo. Bueno, claro, primero se hacen arranques antes de ir a volar. Ya está preparado, eso está pensado, no hace falta pensar. Oye, pues te voy a arrancar uno de los sillones. Vale. ¿No? Ya me llevo este que está desmontado. ¿Vale? Perfecto. Y bueno, sí, me llevo este y ya luego le metes tú el otro, ¿vale? ¿Se lo llevas a un tapicero, Jorge? Sí, pues vamos a intentar. ¿Tapicero aeronáutico o tapicero normal y corriente? Tapicero aeronáutico. Perfecto. ¿Vale? Muy Bueno, bien. tío. Bueno, que vaya muy Cuídate bien. Dale fuerte Venga. ahí. Ya está todo el pescado vendido. Lo veremos acabado. Venga, hasta luego. Bye, bye.